Siguiendo con el curso Geotecnia para Obras Civiles, aclarándoles anteriormente de cimentaciones superficiales, vamos a realizar un ejemplo donde vamos a escoger una zapata a una profundidad X, mejor dicho, una profundidad Z, y vamos a colocar una profundidad del NAF, y vamos a hacer el cálculo para encontrar tanto la capacidad aportante y bueno, la capacidad admisible. Vamos a hacer ese pequeño ejemplo, por eso que ustedes si gustan ya hacen un ejemplo, pero vamos a hacerlo en el momento de la próxima clase, y vamos a cambiar el nivel freático, porque es lo que podría cambiar, ¿no? Porque ustedes saben que las propiedades del suelo de un estrato y los espesores, pues mientras no lo excavamos, pues no lo vamos a cambiar. Entonces, eso para que quede algo claro con respecto a la clase anterior. Es decir, vamos a encontrar las dimensiones, la profundidad de desplante, las dimensiones, y luego la capacidad aportante y la capacidad admisible del suelo, que con ello tenemos un valor importante al momento que los estructuristas van a hacer su diseño definitivo de la estructura. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de cimentaciones profundas. ¿Cuándo se utilizan las cimentaciones profundas? Pues vamos a ver algunos de los alcances en los cuales se tiene que realmente utilizar. Cuando el terreno tiende a sufrir grandes variaciones estacionales, es decir, varios cambios volumétricos, varios cambios de deformación. Entonces, básicamente cuando ustedes van a colocar una estructura simple o una estructura superficial, esta va a tener cambios máximos de los tolerables, por lo tanto tiene que colocarse cimentaciones profundas como pilotes. Otro alcance: cuando los estratos próximos al cimiento pueden provocar asientos imprevisibles y a cierta profundidad. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces la estructura que colocamos va a sobrepasar los esfuerzos del estrato duro, y luego tenemos un estrato blando, y por lo tanto pues la estructura va a tener asentamientos muy grandes. Por lo tanto se tiene que colocar los pilotes para llegar a un estrato donde pueda cambiar toda esta parte de los asentamientos. Se opta por cimentaciones profundas cuando los esfuerzos transmitidos por el edificio no pueden ser distribuidos suficientemente a través de una cimentación superficial. Es decir, entonces, por lo tanto, pues se tiene que colocar los pilotes. En edificios sobre el agua, es decir, ustedes pueden ser testigos de que no podemos colocar algunas plataformas en el agua, por lo tanto tenemos que colocar los pilotes o pilas. Cuando los cimientos están solicitados a tracción, también es otra. Para resistir cargas inclinadas, por ejemplo, recuerden que existen cargas inclinadas e inclusive cuando se generan también momentos, ¿no? Ustedes cuando tienen un tendido donde hay torres y luego hay ángulos donde los cables hacen quiebres, entonces las torres presentan momentos muy grandes. Por lo tanto, hay que colocar micropilotes o pilotes que actúan en reacción para que en los momentos no hagan salir a esa estructura. Y otro es para el recalce de cimientos existentes. También muchas veces pues ya los cimientos ya no están al alcance de soportar, entonces tienen que colocarse pilotes. Ustedes pueden ver en esa figura algunas formas como están hincados, cómo reaccionan el suelo colindante en los pilotes, ¿no? Acá pueden ver ustedes, es un cajón, ¿no?, donde están los pilotes inclinados y verticales, de tal manera que cuando se hace el análisis pues soporten esto de los movimientos que pueden originarse en la estructura.
Tipo de cimentaciones. Las cimentaciones con pilotes y hay cimentaciones con caisson. Los pilotes hincados, que ya lo vamos a ver, pueden ser hincados a corte, a vibración, a presión, pilotes llenados in situ y pilotes inyectados de pequeño diámetro. Acá en pilotes llenados in situ hay que tener en cuenta de que cuando existe la diferencia entre pilote y la pila, pues los pilotes son estructuras prefabricadas y con diámetros menores, y las pilas se llaman pilas aquellas estructuras con diámetros muy grandes donde el vaciado, el colado se hace in situ. Y los caisson, pues generalmente los caisson son para estructuras donde se hacen las excavaciones y puede haber agua o los caídos no se pueden detener con ningún puntal, por lo tanto se tiene que colocar. Ahora los caisson depende, ¿no? Como por ejemplo un caisson abierto, un caisson cerrado, ¿no? ¿Qué diferencia? Por ejemplo, si colocamos un caisson abierto cuando hay agua y un caisson cerrado cuando hay agua, entonces ahí se tiene que escoger cuál es la más apropiado. Pues en ese caso sería el apropiado el abierto, ¿no? Para que no haga flotar o la presión haga flotar, o también dependiendo si solamente es un nivel de agua que no afecta la presión, y se puede utilizar el cerrado. Clasificación de las cimentaciones de pilotes. Según su instalación, pueden ser pilotes aislados, únicos, o pueden ser grupos de pilotes, ¿no? En una zapata posiblemente requiera solo un pilote o de repente un grupo de pilotes, haciéndose el análisis, la capacidad de los asentamientos, y se puede llegar al calcular que solamente intervendría un pilote o un grupo de pilotes. Según el tipo de carga que actúa sobre el pilote, a compresión, toda la carga de edificación, a tracción, al momento que hay movimiento, los edificios empiezan. A flexión, si pueden haber presiones laterales, y flexocompresión, la combinación. Según el tipo de material, pues los pilotes ustedes ya conocen, ¿no? Pueden ser de madera, de concreto armado, de acero o metálico, y pilotes combinados, que podemos combinar la madera con el concreto, la madera con el acero, y se puede tener la combinación. Según la interacción suelo-pilote, llamado suelo-estructura, los pilotes resistentes a punta, es decir, los pilotes llegan, se encajan en un estrato duro y toda la carga es transmitida a ese estrato mediante la punta. Pilotes resistentes en fuste o a fricción. Estos son los llamados pilotes a fricción, donde se colocan los pilotes en el suelo, en un suelo cohesivo, y solamente la parte lateral de todo el pilote es el que resiste las cargas de la edificación. Pilotes resistentes en punta y fustes en punta. Entonces es la combinación, o trabajan al mismo tiempo los dos. Por la forma de sección transversal, pueden ser pilotes cuadrados, doble T, de T, circulares, prismáticos, ¿no? Los cuadrados pueden ser pilotes llenos o pueden ser huecos. Por la forma en que se construyen, los pilotes prefabricados hincados sin extracción previa del suelo. Sí. Estamos hablando del proceso constructivo, ¿no? De los pilotes. Pilotes que están prefabricados, que pueden ser hincados, pero ya teniendo previamente una perforación, ¿no? Pilotes hincados con vibración, con o sin perforación del suelo, es decir, se hace una perforación previa con diámetro menor al pilote, para su momento no exista tanta presión o tanto desplazamiento que pueda hacer fallar al suelo. Pilotes de concreto armado con camisa, hincados con relleno, eso quiere decir un ADM, colocar un ADM para colocar los pilotes, y así de diferentes combinaciones que se le puede hacer. La capacidad de carga de un pilote. Al igual que en las cimentaciones superficiales, vamos a ver
que la capacidad portante se hace el cálculo mediante las fórmulas que ya se conocen de la fórmula o Tersay. Puede utilizarse también otras teorías. Acá vemos la capacidad portante última de un pilote, que viene a ser la capacidad del fuste y de la punta, ¿no? Acá podemos ver que el fuste, pues tenemos un factor de adhesión. Mientras más cohesión presente el suelo, pues va a tener más fricción, por lo tanto la estructura va a ser soportada más por los pilotes por fricción, ¿no? Tenemos el área superficial y la cohesión, que eso se obtiene mediante las pruebas triaxiales. Y acá tenemos la capacidad de la punta o la base. Ustedes pueden ver la cohesión por el parámetro, ¿no? Parámetro o factor de capacidad portante del suelo y el área de la base del pilote. Así, generalmente los que son hincados en la base tienen un desgaste o un cono para permitir hincarse. Dice acá, el factor de capacidad de carga de Meyerhof generalmente se toma 9. Entonces, generalmente el estudio de los pilotes debe tenerse experiencia, porque muchas veces hay valores que se obtienen al realizarse una prueba. Si ustedes tienen un proyecto importante, tienen que hacer una prueba de un pilote o pruebas de pilas, donde ustedes van a obtener cuál es la carga máxima, carga que va a soportar ese pilote, o al mismo tiempo la capacidad portante del suelo en la punta, y si estamos hablando de suelos cohesivos, la resistencia que presentaría el suelo a la fricción, ¿no? Factores de adhesión para pilotes excavados. Tomlinson dice: se usa un factor de adhesión de 0.45 para pilotes excavados en muchas arcillas, aunque para pilotes cortos, en arcillas muy fisuradas, un valor de 0.3 es el más usual. Entonces, hay que tener experiencia con todos estos valores y vuelvo a repetir, se tienen que hacer las pruebas. Se han reportado valores de 0.49 a 0.52 para arcillas de California. Para arcillas duras pueden ser tan bajo como 0.1, ¿no? Entonces, Tomlinson, que es un investigador que tiene un libro de cimentaciones, ahí podemos ustedes ver y hacer algunos ejemplos para que se quede claro con respecto a esto. Recomiendo utilizar un valor de 0.45. Si no se tiene experiencia previa con la arcilla, hasta un valor máximo de 100 kilonewtons por metro cuadrado, estamos hablando de toneladas. Esto puede ser conservador para arcillas blandas y optimista para arcillas muy rígidas y fisuradas. Con respecto a estos trabajos de pilotes, existen muy pocas empresas o investigadores que se dedican a hacer toda esta parte del análisis y diseño. Por ejemplo, para poder utilizar lo mencionado, se tiene que tener en consideración ya una previa perforación y ya tener longitudes de los estratos, y podemos llegar a tener valores del factor de adhesión que se utiliza, ¿no? Ahí pueden observar en función siempre de la longitud y la base del pilote. Nuevamente podemos ver la arcilla acá y la longitud que se considera para obtener el factor de adhesión. Acá de igual manera ya se tiene la arcilla rígida y se puede obtener eso de ahí, y conjuntamente con el parámetro o la propiedad de la cohesión, ¿no? Y acá nuevamente tenemos donde la capacidad portante de Berenson-Set,
el NQ lo calcula ya mediante esta tabla, pues con tanta experiencia que se han hecho haciendo pruebas en laboratorio y haciendo pruebas en campo, para poder, si hablamos de laboratorio, pues tienen que ser a escala, ¿no? Y en campo son con medidas reales, ¿no? La capacidad de carga última de un pilote en suelo granular. Ustedes pueden observar la fórmula de la capacidad, pero suma lo que es el fuste y la base. Acá tenemos algunos parámetros, ¿no? Coeficiente lateral de tierra, ¿no? El K, hablamos del K sub 0 cuando es coeficiente en reposo. Y acá PD es el esfuerzo efectivo vertical a la profundidad. Entonces en cada profundidad se tiene que encontrar, por lo tanto se tiene que tener ya pruebas de laboratorio donde ya se conoce el peso volumétrico. Y este B viene a ser el ángulo de fricción entre el pilote y el suelo. Acá tenemos las fórmulas para obtener la capacidad tanto del fuste como de la base. Y los valores de KS y para pilotes ya hincados son tablas, ¿no? Tablas que ya se tienen. Acá tenemos el ángulo del pilote y tenemos la densidad relativa baja cuando son menores a 35 grados y cuando son mayores. Eso de ahí lo vamos a explicar en un ejemplo. Los ejemplos son distintos todos, dependiendo qué es lo que se va a cimentar, a qué profundidad y los suelos que se están utilizando. Capacidad de carga de un piloto. Estamos hablando de la capacidad admisible. Para ello se utiliza un factor de seguridad, ¿no? Y en este caso pues ya se está utilizando. Piloto hincado a través de una arcilla blanda hasta un estrato incompresible. Sobrecarga en el terreno genera fricción negativa y el piloto hincado sobre el relleno recién colocado. Los asentamientos y deformaciones. Ustedes pueden ver, acá tenemos en arena y en arcilla, ¿no? Y podemos ver que los pilotes van a actuar de manera diferente a una profundidad equivalente, ¿no? Es decir, es distinto, indistinto a lo que es el tipo de suelo. El asentamiento de un pilote en arcilla, asentamiento de un grupo en pilotes en arcilla, asentamiento de un pilote en arena o grava, asentamiento de un grupo de pilotes en arena, todo eso de ahí se tiene que hacer mediante los cálculos y al mismo tiempo mediante una prueba de campo. Estos proyectos que demandan hacer el diseño, el análisis de una cimentación mediante una cimentación profunda o uso de pilotes o de pilas, requieren hacer las pruebas respectivas en campo. Es decir, las fórmulas nos van a ayudar, las fórmulas nos van a dar algo, datos preliminares de cómo va a comportarse el suelo y los pilotes y la carga a la que se le va a aplicar, pero se tiene que hacer una prueba. Acá tenemos el asentamiento donde vamos a tener que conocer el módulo elástico y al mismo tiempo la relación de Poisson, relación de Poisson es el valor que ya se tiene en algunas tablas. El MB, recuerden que el MB quedó pendiente, pero también les expliqué, este MB pues viene a ser el valor promedio de cada capa, ¿no? Es decir, son valores que se tienen que hacer las pruebas respectivas y vamos a obtener valores que nos van a permitir encontrar toda esta parte del módulo elástico.
Y acá tenemos el valor del factor de influencia, ¿no? Que viene a ser este, y existen también tablas en las cuales también vamos a tratar de usarlas en algún ejemplo, pero es básicamente utilizar tablas en las cuales las gráficas nos arrojan esos factores y podemos hacer algunos cálculos al respecto. Para el grupo de pilotes, el asentamiento de pilotes dentro de un grupo en arcilla, también se hace el cálculo mediante la siguiente fórmula, en las cuales vamos a utilizar algunas gráficas que ya nos van a dar factores de interacción y el asentamiento de un grupo de pilote individual en arena grava también requiere un único método, que es ejecutar un ensayo de carga en campo. Entonces, esta parte de acá sería importante que ustedes sepan de que al tratarse de hacer toda esta parte de pilotes es un poco complicado, pero sí para que vayan conociendo cuál es su uso, cómo se usan, cuál es la diferencia entre un pilote y una pila, y toda esa parte, pues gustos de que sus preguntas, y queda pendiente hacer el ejemplo de cimentaciones superficiales y un ejemplo de esta parte de grupo de pilotes, que es tan amplio que a la hora que voy a colocar voy a tratar de resumirlo, pero que surjan las preguntas de dónde se obtienen algunos parámetros para poder ir comprendiendo y entendiendo, ¿no? También encontrar el asentamiento de los pilotes, el grupo de pilotes, fórmula de Inca, ¿no? Es decir, las capacidades de carga de pilotes determinadas en la base, las fórmulas de Hincado no son siempre confiables, deben estar apoyadas por experiencia local y ensayos, ¿no? Es lo que yo menciono, es decir, esta parte que ustedes tienen acá en estas tablas es porque ya se han tenido experiencias de cómo trabaja al momento de hacer los hincados, ¿no? Y nosotros ahí me ven ustedes, estamos haciendo una prueba de una pila, es decir, ustedes pueden observar, tienen ahí las celdas de carga, se colocan los deformímetros, la pila lleva dentro de ella, lleva extensómetros polados, lleva strain gauge, lleva las celdas de presión en la punta, todos conectados, y al momento que vamos haciendo las pruebas vamos viendo hasta la falla cuánto va a soportar carga y descarga esta pila para poder tener valores y con ellos saber a qué profundidad y el diseño que apropiado de esa pila, ¿no? Ustedes pueden observar ahí, ¿no? Es un pilote simple donde se está haciendo la prueba y con eso de ahí es la base para nosotros poder hacer un análisis, un diseño mediante pilotaje o mediante pilas, ¿no? Acá hay un grupo de pilotes, también se hace la prueba para saber cuánto de carga y descarga. En algunos se requiere pues algunos anclajes, acá vemos, para poder llegar a tener la resistencia que se le aplica para poder fallar al suelo. Acá tenemos mediante gatos hidráulicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que tener toda esta parte conectado para que pueda hacerse la prueba. Y también mediante directamente pesos, ¿no? Solamente va colocándose los pesos arriba y se va viendo cuánto soporta la pila. Acá estamos haciendo la prueba respectiva, ¿no? Y vemos cuál es todo el sistema que se coloca. Acá vemos la viga que se coloca para poder, mediante los gatos hidráulicos, aplicar la reacción y poder llegar a tener los valores que necesitamos. Estos son unos extensómetros que se colocan dentro del pilote, dentro de la pila, y nos van midiendo
los momentos que se aplica las cargas y descargas, ¿no? Ahí tenemos todo el sistema de cómo capturar toda la información para poder tener valores hasta cuánto soporta, ¿no? Ahí tenemos los strain gauge que nos van a dar, y acá tenemos la celda de presión que va en la punta de la pila o pilote, y acá tenemos las celdas de carga y transductores de desplazamiento, medidores. Acá tenemos toda esta parte que nos da toda la información debido a la carga que se le aplica. Entonces también se coloca la instrumentación adecuada a todos los pilotes mediante la celda de presión, el tensómetros, strain gauge, las celdas de carga, y todo eso de ahí se captura mediante las computadoras y se hace un análisis cuánto soporta una pila o un pilote. Espero que les haya servido esta información, en la cual ustedes tienen que estar inmersos en esta parte de las cimentaciones profundas, pero cabe resaltar de que cuando se tenga algo importante de este tipo de proyectos, se tiene que hacer la prueba en campo para conocer y saber qué es lo que sucede al momento de colocar la estructura. Bueno, espero en la próxima clase donde veamos los ejemplos y podamos tener una idea de cómo podemos hacer los cálculos. Espero entonces hasta el día martes. Que pasen un buen fin de Semana Santa y que Dios los bendiga.